Sí. Bueno, comenzamos entonces con la clase del día de hoy. Estamos en la clase número 5 de libros históricos. La clase anterior terminamos el libro de Josué, vimos cómo fue repartida la tierra de Canaán por las tribus, el discurso final de Josué y comenzamos a ver el libro de Jueces. Dimos una definición, nos adentramos a este libro y empezamos a estudiar algunos de los jueces, no todos, y el único que pudimos ver hasta ahora fue el segundo juez de Israel, que fue Ahod. ¿Recuerdan la historia de Ahod? Bueno, vamos a continuar viendo a estos jueces y retomando algunos conceptos que ya vimos de este libro, que son importantes a tener en cuenta. Y vamos a comenzar con el estudio de otro juez, que es Débora, en realidad podríamos decir dos jueces, Débora y Barak. Esto está en Jueces, capítulo 4, versículo 1 al 5, perdón, capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 31. Y aquí tenemos la invasión de... en realidad el enemigo aquí se lo nombra como cananeo, pero sabemos que viene del norte, tal como lo va a mostrar el mapa. La invasión viene del norte, de la parte donde están los arameos y otros pueblos, pero la Biblia los llama cananeos. Y de allí viene la invasión a esa zona donde están comprometidas algunas tribus, como Manasés, Neftalí, Isaacar y parte de Zabulón. La invasión se da en ese territorio de Canaán. Y después de un tiempo de paz que tuvo Israel, hubo 20 años de opresión en esta zona, a cargo de Jabín, el rey cananeo, y de su general llamado Sísara. Y Dios va a levantar, después de que el pueblo se acuerda en el ciclo que se repite, donde hay un tiempo de pecado, donde después el pueblo busca, bueno, son invadidos por los enemigos, el pueblo busca a Dios, Dios levanta un juez, el juez trae libertad al pueblo y luego hay un tiempo de paz, pero luego empieza ese ciclo, se empieza a repetir una y otra vez. Y aquí el pueblo de Dios va a clamar a Jehová y Jehová va a levantar a una mujer que se llama Débora, que significa abeja, de la tribu de Neftalí. La Biblia la va a describir como la mujer de Lapidot. ¿Quién era Lapidot? Bueno, Lapidot era el esposo de Débora. Y Lapidot significa antorcha o llama de fuego. Y en Éxodo 20:18 esta palabra aparece para traducirla como relámpago. Es decir, aparece la palabra en hebreo Lapidot, pero se traduce como relámpago. Y esto lo tengamos en cuenta luego cuando vamos a hablar de Barak. Y esta mujer hacía las veces de jueza, ahí ustedes los tienen en sus apuntes, y profetiza. Era una mujer muy importante porque de todos los jueces era el único juez que ya oficiaba, antes de ser llamado por Dios, ya oficiaba como juez. Porque ella se sentaba debajo de una palmera en Ramá y Betel, y en esa región atendía algunos casos que los príncipes de las tribus no podían resolver. Entonces, como sucedía con Salomón, a veces cuando le presentaban casos y con su sabiduría los resolvía, de la misma forma, en este caso, Débora también atendía algunos casos especiales que los príncipes o la sabiduría de los príncipes no podían resolver. Lo que pasa es que Débora era una jueza y por lo tanto estaba investida del Espíritu Santo. Recuerden que había dos características en los jueces. ¿Cuáles eran esas dos características que vimos en la clase pasada? Eran llamados por Dios y la segunda, eran investidos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces,
Débora había sido llamada por Dios, estaba llena del Espíritu Santo, por lo cual estaba lleno de la sabiduría de Dios para dar consejo, para obrar con sabiduría y resolver problemas que otros no podrían resolver. Y ahí estaba Débora, que no solo era juez, que no solo resolvía estos problemas, sino que también tenía el don de componer poesía. Eso lo dice Jueces capítulo 5. Entonces ahí tenemos a una mujer totalmente preparada, una mujer talentosa, llena de dones, que Dios levanta con una tarea específica que es liberar al pueblo de Israel de Jabín y del general Sísara, que habían traído al norte de Israel 20 años de opresión. Y Débora va a animar a otro personaje muy importante que es Barak. ¿Y quién es Barak? Barak es un general, un hombre de influencia en ese tiempo, pero Barak significa, en el hebreo, significa relámpago. Y dijimos que Lapidot, que era el esposo de Débora, ¿qué significaba su nombre? Relámpago. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia creen que Barak era el esposo ¿de quién? De Débora. Entonces, creen que ese Lapidot era Barak, en realidad. Bueno, eso dicen algunos estudiosos, nosotros no lo vamos a saber a ciencia cierta, pero sabemos que Débora va a animar a Barak, porque eso nos dice la Biblia, para que librara una guerra contra Sísara. ¿Cuál era el problema a que se presentaba aquí? Sísara tenía la ventaja de 900 carros reforzados de hierro y Barak tenía 10.000 hombres de infantería. Y entre esos 10.000 hombres de infantería había reunido gente de Efraín, de Benjamín, de Manasés, de Zabulón, de Isaacar y de Neftali. Pero tenía miedo de combatir al ejército de Sísara porque tenía 900 carros reforzados de hierro. Dijimos nosotros, no recuerdo si en clases anteriores, que el ejército de Israel se componía de infantería. Ellos no tenían armas de última tecnología, por decirlo así, sino que tenía armas muy precarias. A veces armas por supuesto, a ver, algunas eran la hondera, otra había una espada con forma de curva. ¿Recuerdan cuando vimos el video de Josué? Bueno, pero los ejércitos enemigos tenían algo que los israelitas no tenían, que eran carros de hierro, es decir, contaban con un armamento mucho más poderoso en el campo de batalla, que los israelitas no contaban. Y por eso Barak tuvo miedo de ir a la guerra, y por eso tuvo que haber una Débora que animara a Barak para salir a la guerra y creer que Jehová le había dado la victoria. Y así fue. Débora lo acompañó hasta la ciudad de Cades. Ahí no sé si podemos poner el mapa. Cades está justo donde dice Naftali, arriba de la I. Ese puntito que está ahí se llama Cades. Hasta ahí va a acompañar Débora a Barak y luego va a librar una batalla campal contra Sísara y su ejército de 900 carros reforzados de hierro. Pero ¿qué pasa? Algo sucede en la batalla, empieza a llover y los carros se encuentran en un lugar, en un valle, donde hay mucho barro, se empieza a formar barro. Entonces los carros no pueden acelerar, no pueden continuar, se empiezan a atascar hasta el punto que se quiebran y se rompen. Y de esa forma, Barak y todo su ejército aprovechan la situación para invadir y para vencer el ejército y para derrotar al ejército de Sísara. Y aquí vamos a ver algo característico después en un cántico de Débora, que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Pero de esa forma, Barak vence a este ejército, ¿no? Entonces huye Jabín, el rey Jabín, huye de la guerra,
y se encuentra con una mujer que se llama Jael. Jael simpatizaba con el pueblo de Israel, pero su esposo tenía ciertos, estaban de los dos lados, digamos, del pueblo de Canaán, pero también del pueblo de Israel. Y cuando se quiere Jael refugiarse en la casa de esta mujer, Jael, como simpatizaba con los israelitas, hizo pasar como aliada de Javín y le dio protección, le dio de comer, lo hizo recostar, que descanse ahí en la carpa para que nadie lo encuentre. Y mientras estaba durmiendo, Jael sacó una estaca y se la clavó en la sien, en la cabeza, y de esa forma murió el rey Javín. Y lo que vemos aquí es que Dios no solo usó una persona como Ahod, por ejemplo, que era zurdo, una rareza para aquel tiempo, ¿se acuerdan que vimos eso? No solo usó a un extranjero como Samgar, un juez que no vimos, pero ahí está en la Biblia, sino que también usó a una mujer. Y en la actualidad decir usó una mujer no es tan raro, ¿está bien? Porque hoy tenemos mujeres en la política, tenemos mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad de liderazgo, pero en ese tiempo la mujer no era considerado, al igual que el hombre, no era considerado un sujeto de importancia en aquellas naciones y sociedades, sino que a veces se la ponía en el mismo lugar que un esclavo. Y más cuando la mujer quedaba viuda, quedaba pobre porque no tenía sustento, la mujer no podía salir a trabajar, no tenía reconocimiento en un tiempo donde reinaba el patriarcado, ¿no? Donde un tiempo de patriarcas. Entonces, que Dios haya llamado a una mujer significa algo importante, significa que Dios se vale muchas veces de aquello que las naciones, las sociedades consideran nada, se vale para obrar su poder a través de eso. Entonces Dios usa un zurdo, pero también Dios usa a un hermano menor que era Otoniel, a un extranjero Samgar, y ahora elige a una mujer llamada Débora, y esto es característico porque estamos hablando de héroes nacionales y de jueces. Dios se vale de aquello que la sociedad por ahí descarta, ¿no? Y lo que vemos también en esta historia de Débora y Barak es que Dios utiliza muchas veces, como decíamos al principio, situaciones como la lluvia, como la naturaleza. Dios se vale de todas estas fenómenos naturales, y Dios los manipula a favor del pueblo de Israel, ¿no? Yo tengo aquí una referencia. En la Segunda Guerra Mundial se dio el caso de que los alemanes usaron gases venenosos contra los aliados sin que estos se dieran cuenta, pero al momento de explotar una de esas bombas sopló un fuerte viento contrario que devolvió los gases venenosos al campo enemigo, ¿no? Dios tiene métodos para neutralizar lo que sea que estorbe su voluntad. Así como la lluvia empezó a caer en medio de ese lugar y se empezó a juntar el fango, el barro, los carros no podían avanzar, Dios utilizó eso, utilizó el poder de ellos en su contra, y de esa forma le dio la victoria a Israel. Y fíjense que en el cántico de Débora, ya en el capítulo 5, en el versículo 20 del capítulo 5 de Jueces, hay una frase muy característica que dice: pelearon desde el cielo las estrellas. Cuando Débora empieza en forma de poesía a relatar la batalla de Barak y la victoria del pueblo de Israel sobre Javín, dice: pelearon desde el cielo las estrellas y en la tierra el torrente de Quizón, versículo 21. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Job, ustedes estudiaron Job, pero si nos vamos a Job 38:7, vemos que las estrellas se los nombra, o sea, podrían referirse a los ángeles, porque allí tenemos una referencia en Job 38:7, donde nombra a los ángeles como las estrellas. Y aquí Débora dice: pelearon desde el cielo las estrellas. Pelearon desde el cielo las estrellas. Aquí quizás está haciendo referencia a cuando Dios hizo llover. También, porque la lluvia viene del cielo.
Entonces, sabemos que la poesía tiene una carga metafórica muy grande. Entonces, quizá era una metáfora para decir, en realidad Dios mandó a la lluvia y venció a los enemigos, pero no, quizá lo dice poéticamente, dice, pelearon desde el cielo las estrellas y en la tierra el torrente de Quizón. Era una forma quizá metafórica de decir que había llovido y que eso había sido la causante de la derrota de Javín. Pero por otro lado tenemos esta referencia en Job 38:7, que los ángeles pudieron haber luchado a favor de Israel. Y nosotros tenemos que entender que en ese tiempo las estrellas y en las religiones politeístas del cercano Medio Oriente, las estrellas eran consideradas el reflejo de los dioses. Las estrellas eran consideradas los reflejos mismos de los dioses. Por ejemplo, los babilonios tenían más de 2000 dioses que habitaban en los cielos. La luna, el sol y otros dioses. Entonces, que Dios diga que las estrellas, que Débora diga que pelearon desde el cielo las estrellas, pudo estar haciendo una referencia a que los ángeles en realidad lucharon a favor de Israel, y también pudo haber sido una referencia a que las estrellas en realidad lo que reflejan es la gloria de Dios y que están al servicio de Dios y no de los paganos. No sé si cierro la idea más o menos, pero si pelean las estrellas a favor del pueblo de Israel, cuyo Dios es Jehová y es el único Dios, está mandando un mensaje a las religiones politeístas de ese momento y a sus enemigos que creían en varios dioses, diciendo que las estrellas no son ningún reflejo de dioses, sino que son creación de Dios y que luchan a favor de los que creen en Yahvé, en Jehová. Ahí tenemos varias interpretaciones muy rico en metáforas, este cántico de Débora, y donde podemos descubrir algunas cosas muy importantes. Pero bueno, yo simplemente les leo esta frase, ustedes pueden seguirlo estudiando en sus casas. Pero la lluvia, en síntesis, es una clara señal de la intervención divina. Y esto había sido un ataque también al Dios de la lluvia. ¿Y quién era el Dios de la lluvia? Baal, muy bien. Baal es un dios cananita. Los cananitas tienen, dijimos, miles de dioses, pero el dios más importante es el dios Baal, que es el dios del trueno, de la tormenta y de la lluvia. Ahora es muy característico que los enemigos de Israel, que tenían a Dios como a Baal, el dios de la lluvia, su perdición fue a causa de la lluvia. Entonces Dios, Jehová, está demostrándole a los mismos cananitas que sus dioses no sirven para nada. Y que el que define quién llueve y quién no, es Él, y no los dioses. Esto es muy importante, porque es un mensaje para los enemigos de Israel, pero es un mensaje para Israel. Cuando Israel entra a Canaán, entra sabiendo que Yahvé es el Dios protector y guerrero, aquel que los guió, los sacó de Egipto y los guió en el desierto. Pero no lo conocen como el Dios de la lluvia, como el Dios de la prosperidad, que hace llover para que crezca todo lo sembrado. Israel no lo tienen a Yahvé como un Dios de la lluvia. Entonces, cuando entran a Israel, toman posesión y tienen que sembrar, ¿a qué Dios van a invocar? A Baal. Entonces, los israelitas van a tener una confusión muy importante en la religión, porque van a tener a Yahvé para algunas cosas, pero después van a ir a buscar a Baal, van a ir a buscar a Astarte, van a ir a buscar a Moloch, a diferentes dioses de acuerdo a las necesidades que ellos tenían. Si ellos necesitaban tener cosecha, si ellos necesitaban tener más animales, si ellos sacrificaban, por ejemplo, a Baal o a Astarte o al dios que le competía, porque ellos veían a Yahvé solo como el Dios que los protegió en el desierto, el Dios guerrero y protector solamente. Pero aquí, y cada una de estas pruebas que nosotros estamos viendo, Dios está demostrando parte de su carácter. Por eso cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, dijimos que Dios
y nuestro entendimiento de Dios se completa ¿en quién? Lo dijimos anteriormente, en Jesucristo. Nosotros podemos entender a Dios cuando lo vemos completo en su totalidad en la persona de Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo. En todo ese tiempo anterior, Dios, ¿qué va haciendo? Va progresivamente demostrando y haciéndonos ver a nosotros su carácter, sus diferentes caracteres. Y, a ver, nosotros vamos conociendo su carácter, que es un Dios protector, que es un Dios sanador, que es un Dios salvador, que es un Dios que prospera. Vamos progresivamente conociendo el carácter de Dios hasta que el cumplimiento total aparece en la figura de Jesús. Uno puede ver a Jesús y puede ver a Dios. Dice Jesús, lo que Dios hace, eso hago yo. Jesús era una imagen de Dios mismo. Entonces, Dios a través de estos milagros empieza a mostrar su carácter. Y dice, y les va mandando un mensaje a los israelitas, Baal no es el Dios de la lluvia, el Dios de la lluvia soy yo. Y se los demuestra de esta forma. Es muy interesante ir leyendo los diferentes milagros que Yahvé hace, que Jehová hace a través de sus jueces. Vamos a pasar rápidamente a Gedeón, capítulo 6, versículo 1, al capítulo 8, versículo 35. Y este es un personaje archiconocido. Después de que el pueblo fue liberado por Débora y por Barak, hubo 40 años de paz. Pero después el pueblo se apartó de Dios, recuerdan el ciclo, entonces clamaron a Dios y Dios levantó a otro juez. Y ese juez se llamó Gedeón. Perfecto. Ahora, ¿quiénes eran los invasores? Eran los madianitas. Y ahí tenemos un mapa que podemos ver cómo atacaban los madianitas, que no eran un pueblo que se interesaba por conquistar o reconquistar la tierra, sino por robar. Eran pueblos de rapiña, eran pueblos que arrasaban una vez por año toda esa parte de la flecha roja que vemos ahí. Iban desde Manasés, pasaban por Isaacar, luego por Manasés de nuevo por Dan, y llegaban hasta Gaza aproximadamente, y ahí arrasaban con todos los animales, la cosecha, con todo lo que podían robar, y luego volvían a su nación con todo eso. Y eso lo hacían una vez por año. Entonces, todos los habitantes de Manasés y todas esas tribus, ¿qué hacían? Escondían el alimento. Y no lo escondían en el lugar donde se guardaba el alimento, sino en otro lugar. Por eso encontramos que Gedeón desgravaba, o sea, golpeaba con un palo el trigo donde se pisaban las uvas y no donde se desgravaba el trigo. ¿Por qué? Porque ahí escondía el alimento. Sabían que los invasores, los madianitas, no iban a buscar el trigo ahí. Y ahí lo tenemos a Gedeón, de la tribu de Manasés. Un ángel después del clamor del pueblo, un ángel se le presenta a Gedeón y le da una palabra profética. Le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y en ese momento Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas. Era valiente porque había que salir a desgranar el trigo, ¿no? Pero por el otro lado tenía un cierto temor de sus enemigos. Ahora, fíjense, si ustedes leen ese capítulo 6 del Libro de los Jueces, cuando se le presenta el ángel, se le presenta en forma de hombre. Es el ángel de Jehová, pero se le presenta en forma de hombre. Porque cuando Gedeón lo ve, le dice Señor con minúscula. Y eso, cuando aparece Señor con minúscula, préstele atención, porque está hablando de que no es Dios, sino que puede ser un profeta, un varón, alguien importante, un príncipe, pero no Dios. Y él le dice Señor. Pero después se va a dar cuenta que es el ángel de Jehová, porque él le pide una señal y sucede algo milagroso, y ahí se da cuenta que está frente al ángel de Jehová Gedeón. ¿Y qué tiene miedo él? De morir. Porque jamás nadie ha visto a Dios y ha seguido con vida. Entonces Gedeón tiene miedo de morir. Esto nos da una señal de que el ángel de Jehová
es Jesucristo mismo. Porque él tiene miedo, él ha visto a Dios. Y si ha visto a Dios, es porque ha visto a Jesús. Por supuesto que esto es una cristofanía, es una manifestación de Cristo en forma de ángel, pero en realidad no era un ángel, era como un varón que estaba vestido, ¿no? Pero cuando Gedeón se da cuenta del milagro, se da cuenta que está enfrente de la presencia de Dios. Pero también aquí podemos ver y podemos entender, si leemos entre líneas, un poco la moral de aquella gente. Porque estaba enfrente de Dios y no se daba cuenta. Y ya vamos a ver que en Sansón pasa algo muy parecido cuando le cortan el pelo a Sansón. Ya lo vamos a ver. Pero fíjense la moral, de la gran idolatría, el pecado que abundaba entre Israel, que nunca se definía por adorar solamente a Jehová y a tenerlo como Dios, sino que buscaba otros dioses, buscaba otras soluciones. Y eso contaminaba su santidad, su relación con Jehová. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo pueblo de Israel, cuando se le aparezca a Dios, no sepa que es Dios? Porque no había una relación. Estaban llenos de pecado, por supuesto. Entonces, vemos eso muy importante. Entonces, el ángel busca a Gedeón. Gedeón significa cortador. Ese es el significado en hebreo de Gedeón. Significa cortador. Pero el ángel le va a dar una misión muy importante a Gedeón. Y esa misión, que se encuentra en Jueces 6, 25 al 32, es derribar un lugar alto, dedicado a Baal, y a un tronco que estaba al lado, que era la estatua de Astarte. Era un tronco, como un tronco con dos formas así de humano, que tenían dos ramitas, y adoraban Israel. Dice que ese altar era del padre de Gedeón. Y en los lugares altos es donde estaban los altares. Y ahí se sacrificaban a los dioses. Pero a veces cuando había una reforma, como sucedió con Josías derribó todos los altares altos y centralizó la adoración en el templo. Sacó todos los ídolos del templo y centralizó la adoración en el templo. Pero antes de eso, ¿dónde adoraban los israelitas a Jehová? En los lugares altos. Pero en esos lugares altos también se adoraban a los Baales. Entonces, lo primero que hace el ángel, que es Dios, que le dice a Gedeón, es mandarle un mensaje a sus enemigos. Andá y derriba el altar a Baal. Y Baal se lo simbolizaba de dos formas. Una forma humana y una forma animal. La forma animal que se representa a Baal es, ¿de qué forma? A ver si saben. Un toro, perfecto, un toro. Bien, ¿recuerdan cuando hicimos la representación que vino Daniel, quiso sonar el shofar? ¿Qué dijo? Que el shofar no era un cuerno de toro. ¿Recuerdan eso? Y que algunas poblaciones en el norte usan como instrumento religioso el cuerno de toro. Y ahí tenemos esa vinculación con la idolatría, porque el toro está relacionado con Baal, pero está relacionado con la idolatría. Entonces, aquí vemos que el ángel le dice a Gedeón, bueno, agarrá dos toros, un toro más grande y un toro más chico. El primer toro, andá y derribá el altar a Baal. Y con la madera de la diosa de Astarte, corta leña y sacrifica al otro toro en ese altar. O sea, es una provocación impresionante al reino de las tinieblas, pero también a los madianitas y a toda la idolatría y al pueblo mismo Israel que llevaba sus sacrificios ahí. Entonces el pueblo de Israel, cuando vieron eso, se enardecieron, dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Baal es el dios de la lluvia, no nos va a llover más, esto, lo otro. Bueno, entonces en ese momento el mismo padre Gedeón salió en su defensa. Lean el capítulo 6 porque es interesante. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Un acto de valentía importante de Gedeón. Cuando se cambiaba el nombre de una persona, eso significaba el cambio de carácter de la persona. Cuando una persona se le pone otro nombre, por ejemplo, Abraham y Abraham, ¿está bien? Sara y Sarai, cada vez que se cambia el nombre en la Biblia de alguien
hay un cambio de carácter, de Jacob a Israel. Y en este caso, Gedeón se deja de llamar Gedeón y ahora pasa a llamarse, por orden de Dios, Jerobal, que significa destructor de Baal. Qué investidura impresionante de parte de Dios, ¿no? Un acto de valentía de Gedeón que obedece la palabra de Dios, derriba el altar a Baal y encima Dios viene y le cambia el nombre y le dice: no serás más cortador, ahora serás destructor de Baales, destructores de las tinieblas. Le harás frente al enemigo y lo vas a derrotar. Y con esto, con esta impronta y esta llenura del Espíritu Santo también que recibe Gedeón, va a reunir un ejército de 32.000 personas. Y ustedes conocen la historia de cómo 32.000 quedaron en ¿cuántas? En 300, los 300 valientes de Baal. Bueno, voy a pasar rápido esto, pero solamente quiero decirles que el ejército enemigo tenía 135.000 soldados. Y que Gedeón tenía en un principio 32.000. Y que Dios le dijo: no, son muchos los soldados, vamos a reducir un poco. Entonces reduce un poco, se queda con 10.000. Pero Dios, no es suficiente, 10.000 es mucho, no te hacen falta tantos hombres. Entonces le dice: bueno, cuando vayan al arroyo, vas a ver que algunos soldados, ahí en el arroyo, se inclinan para tomar agua, y toman agua como un perrito cuando toma agua, llevándose a la boca, lamiendo del agua directamente del río, mientras que otros permanecen, no se arrodillan, sino que se llevan el agua a la boca, pero se quedan parados. Eso que, ¿cómo? Claro. Entonces Dios le dice: ¿a cuáles escogió Dios? Aquellos que no se habían arrodillado, sino que habían permanecido parados tomando agua, porque esos que habían permanecido parados estaban atentos de que pudiera venir el enemigo y estaban preparados y listos para salir a la guerra. Pero los que estaban arrodillados no se podían enterar de nada. Entonces ahí vemos que estos 300 de Israel estaban alerta, se quedaron de pie porque estaban alerta, no estaban dormidos y estaban listos para responder al llamado de su jefe, que era Gedeón. Y qué bueno como cristianos estar listos para responder al llamado de nuestro jefe celestial, ¿no? Cada vez que Él nos necesite, cuando tengamos que ir a predicar a alguna persona, cuando tenemos que llevar algún mensaje, estar siempre en posición de alerta. Estar siempre como un vigía que dice que no duerme a la noche, sino que permanece toda la noche despierto, vigilando para que el enemigo no entre en el pueblo. Y esta es la actitud que uno como cristiano debe tener, como estos 300 valientes que aún yendo a un tiempo de descanso a tomar agua, estaban alertas de que el enemigo no invada su pueblo, de que el enemigo no avance, y estaban listos a responder el llamado de Gedeón para sacar las armas e ir a la batalla, ¿no? Este estado de alerta permanente que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que es león, anda como león rugiente, ¿no? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta y defender a nuestra familia, defender a los nuestros, y tener esa actitud misma que tuvieron los valientes. Entonces, con esos 300 valientes, Gedeón formó un ejército. Y fíjense lo que dice Jueces 7:4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Es lo que venimos diciendo recién. El verbo aquí probaré es el mismo que se emplea para expresar el acto de refinar metales preciosos. Lo que Dios quería hacer era sacar aquello que no servía y dejar solo los metales preciosos. Sacar todos aquellos soldados que pudieran tener temor y que pudieran incluso contagiar de temor a los demás, sacarlos y quedarse solo con los metales preciosos. Con los metales que no se pueden doblar, con los metales que no vuelven atrás, que no se pueden dañar, que no se pueden afectar. Con esos metales
Dios sabía que podía contar con ellos para salir a la guerra. Y es importante que cuando nosotros seamos probados, podamos ser como estos metales preciosos, ¿no? Que podamos en nuestra vida podamos permanecer, podamos ante las batallas de la vida poder estar en pie como estos 300 valientes, no solo estando alertas, sino estando hechos que nuestra vida, ese metal precioso, sea nuestra relación con Dios, nuestra oración, nuestra forma de vida cristiana, que estemos siempre alertas. Bueno, quiero avanzar porque se me va el tiempo, pero ustedes conocen la historia de cómo estos 300 llegaron al campamento de los madianitas. Dijimos que habían un ejército de 135.000 madianitas contra 300. Entonces Jehová va a operar un gran milagro, porque Jehová viene operando milagros desde Jericó en adelante. ¿Qué le está haciendo demostrar Jehová a Israel? Que no es con la fuerza de Israel que van a vencer con sus enemigos, sino con el poder milagroso del Señor. Entonces, Dios le va a dar una estrategia militar a Gedeón y le va a decir que lleven teas ardiendo, ¿no? Teas ardiendo, cántaros vacíos con teas ardiendo adentro y grandes trompetas, y que en un momento debían gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. La táctica de Gedeón iba a provocar un pánico. Imagínense a la noche, el campamento durmiendo, hacían guardias cada 3 vigilias, algunos soldados quedan despiertos, pero la mayoría estaban durmiendo. Y pronto se reparten estos 300 alrededor del campamento, hacen sonar las trompetas, todas juntas, imagínense lo que habrá sido en ese momento. No sé si usted ha alquilado un departamento cerca de alguna estación de trenes, ¿no? Nadie vive cerca de una estación de trenes. Bueno, mi papá, cuando se casó, se fue a vivir a un departamento que estaba al lado de la estación de trenes. Y cada vez que sonaba la trompeta del tren, dice que saltaba. Y bueno, imagínense acá el estruendo de 300 trompetas, todas juntas. El ejército no sabía qué pasaba. De pronto vieron luces por todos lados alrededor de su campamento, porque esas vasijas que tenían antorchas adentro las rompieron el ejército y empezó a brillar la luz, y ellos alzaron y empezaron a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Claro, se vieron aturdidos en medio de la oscuridad y se empezaron a matar entre ellos. Y de esa forma, un ejército tan grande como 130.000 soldados pereció ante 300 valientes de Jehová. ¿Cuántos valientes de Jehová perecieron en la guerra? Ninguno. Dios los preservó a cada uno de ellos. Y esta fue una gran victoria. Una victoria que Dios utilizó una vez más para demostrarle al pueblo que no es con la fuerza de un hombre, sino que es con la fuerza de Dios. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa. 2 Corintios 4:7, ahí tenemos una placa con el versículo, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está haciendo una analogía. Está diciendo que nosotros somos como una vasija, como un vaso de barro. Un vaso de barro no tiene valor, es algo frágil, es algo sin valor, algo que uno podía comprar en un mercado y se te rompía y ibas y compraba otro. Sin embargo, él dice que somos vasijas de barro, pero que dentro hay un tesoro. Y que ese tesoro es el Evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios, es la vida del Espíritu viviendo dentro de nosotros, que es lo que nos hace realmente especiales. Y cuando este ejército dice que rompió esa vasija, empezó a brillar la luz de las antorchas. Y eso hizo que el ejército enemigo se espantara. Eso atemorizó al ejército enemigo, hizo que se mataran unos entre otros. No es la fuerza de nosotros, no es la inteligencia, no es el conocimiento, no es
nuestras capacidades, nuestro título, nuestro apellido, nuestra experiencia como cristiano, es lo que llevamos dentro, lo que nos da la victoria. Es lo que llevamos dentro, es la luz que llevamos nosotros, el Evangelio, el Espíritu Santo, lo que brilla en nosotros, la luz del Evangelio, es lo que nos hace más que victoriosos. Y es aquello que nos hace que podamos vencer a un enemigo que parece invencible. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Y esto es lo que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel. Luego Gedeón, y para concluir, luego Gedeón va a decaer un poco. ¿Se acuerdan cuando hicimos las clasificaciones de los jueces? Que estaban los bastante buenos, los malos y los bastante malos. Gedeón estaba dentro de ¿cuáles? De los buenos. Bueno, y dentro de los buenos tenemos porque hicieron algo bueno, pero quizá algo malo. Y la verdad que Gedeón le iba a derrapar, ya que estamos cerca del rally, o ya pasó el rally, va a derrapar en los últimos años de su vida. Y el pueblo, después de tremenda victoria, va a venir para hacerlo rey. Y esta es la primera ocasión que Israel va a buscar un rey. Y lo buscan ¿a quién? A Gedeón. Quieren hacerlo rey. Que unifique todas las tribus, que forme un reino y que sea como esa continuación de lo que fue Josué o Moisés. Pero, fíjense la humildad de Gedeón, dice no, el rey acá no soy yo, el rey es Jehová, Él nos tiene que gobernar. Por un lado, ahí le podemos dar un 10, sacó un 10 en un examen, lo podemos aplaudir, muy bien Gedeón, qué lección de humildad. Porque para que te vengan a buscar para ser rey y decir, no, la verdad que el rey acá es Jehová, yo no soy rey, Él tiene que gobernarnos. Entonces, Gedeón se apartó, pero con los despojos y con los tesoros y con todo lo que logró capturar del pueblo enemigo, mandó a hacer un efod de oro. No sabemos por qué hizo eso, porque no era su trabajo hacer un efod, eso lo hacía la tribu de Leví, no sabemos por qué lo hizo de oro, hay muchas teorías y muchas cosas por hablar, pero la cuestión es que eso fue de tropezadero para su descendencia, porque empezaron a adorar a ese efod de oro como si fuera algo divino. Parece que los israelitas veían algo de oro y lo adoraban, no sé por qué. No sé si estaban en algún tiempo de crisis o algo así, que venían oro pero la cuestión es que eso fue tropezadero para Israel. Y sus hijos, uno de sus hijos, Abimelech, va a querer ser rey de Israel. Mi papá no quiso ser rey, yo sí quiero hacer. Y ya vamos a ver esa historia, pero otra cosa para hablar de Gedeón. Gedeón tuvo un harem y tuvo muchos hijos. 70 hijos tuvo Gedeón, imagínense. Claro, después no fue más juez y se dedicó a otra cosa, ustedes ya saben a qué. Bueno, tuvo 70 hijos. Y estos 70 hijos fueron causa de problemas, porque hay algunas leyes en Levítico donde hablan de que un rey no debía tener para sí muchas mujeres, que no debía para sí tener muchos caballos, muchas riquezas. Y aquí Gedeón, aunque no es rey, se va a armar un harén bastante importante. Y en la antigüedad, los reyes, para demostrar su poder, no se compraban un Ferrari, un departamento en Miami. No, tenían un harén multitudinario. Y de esa forma demostraban quién era el más poderoso. Yo tengo un harén de 50 mujeres, yo tengo de 100. Son más poderosos. Bueno, entonces la intención de Gedeón, si leemos entre líneas, es demostrar cuán poderoso yo soy. Tengo muchas mujeres. Por un lado dice, no quiero ser rey. Qué humildad, ¿no? Pero por otro lado, hizo otra cosa. Demostró que él era poderoso, que él podía tener muchas mujeres. Y esos 70 hijos fueron causa de problemas en su familia después de su muerte. Porque Abimelech sí quiso tomar el puesto de rey que su padre había rechazado y quiso usurpar y hacerse rey y autonombrarse rey. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Eliminar a todos sus hermanos. Entonces mandó a matar a sus 70 hermanos. Feliz día del hermano para Abimelech, ¿no? Para darle un regalo. Y hubo uno que escapó,
que dio aviso, que fue Jotam, que no, o sea, mató a 69, quien intentó convencer a los de Siquem sobre el peligro de su hermano. Y aquí aparece otra mujer que va a vengar la muerte de estos 70 inocentes y que va a destruir a Abimelech, y que su nombre es, ya le digo exactamente, lo tengo aquí. Bueno, se me fue. Pero, bueno, va a haber una mujer, claro, no dice el nombre de la Biblia, por eso no la encuentro, pero que va a arrojar una rueda de molino sobre la humanidad de Abimelech a las puertas de una ciudad. Y de esa forma, otra mujer se va a cobrar, digamos, la vida de este usurpador, y va a actuar para traer justicia al pueblo. Ya vimos a Débora, vimos a Jael, y aquí vemos a esta mujer que se libra de este Abimelech, que era un usurpador. Y tenemos grandes heroínas en la Biblia como Rahab, Débora, Jael, Ruth, Esther, muchas mujeres. Y bueno, terminemos con esto. La próxima clase vamos a ver a Jefté y vamos a ver a Sansón. Nos vemos la clase que viene. Dios lo bendiga.